cómo lo aplicamos. Recuerde que todo lo que vamos a aprender es para aplicarlo en nuestro diario vivir, para practicarlo. Y vamos a ver por qué. ¿Vale? Vamos a ver nuestro tema de hoy, ¿cómo se llama? Si viajas, ¿para qué viajas? Ándale. Si viajas, qué difícil a veces es preparar un viaje, ¿verdad? ¿Sí o no? Pues suele pasar que cuando vamos a viajar, nosotros viajamos ahorita más constantemente hacia Oaxaca. Tengo que ir, y cuando vamos a salir, mi esposa una noche casi no duerme y empieza a preparar que la ropa que vamos a llevar, y es que tenemos que llevar unas tortas porque salimos a veces temprano, a veces salimos a las 6 de la mañana. Entonces dice, para que en el camino podamos comer, prepara unas tortas. Y es que hoy pararse en algún lugar es peligroso ya. Entonces, pues nos vamos, desde que salimos nos vamos hasta que llegamos. Y por eso mi esposa prepara todo. Bueno, en este caso, hace 8 días veíamos la importancia de preparar el viaje. Es difícil preparar un viaje y luego que no sabes ni a dónde vas, ni con quién te vas a encontrar. Entonces, aquí la pregunta es, cuando tú viajas, ¿para qué viajas? ¿Has viajado a algún lugar y qué has dejado en ese lugar de ti? Cuando una persona se va, algo de esa persona se queda con nosotros. ¿Sí o no? También cuando nosotros, los hijos de Dios, vamos a un lugar, algo de Dios tenemos que dejar en ese lugar donde vayamos. Que el objetivo sea ese. Si usted dice, hijo, es que tengo que viajar a México porque hay una fiesta de mi familia, está bien, pero nada más vas a la fiesta, ¿o para qué viajas? ¿Para qué viajas? Si tu objetivo es ir a la fiesta para compartir de Cristo a los que están perdidos, creo que estamos en lo correcto. La fiesta es un mero pretexto, pero hay quienes hacen al revés. El pretexto es Cristo y el viaje es para la fiesta. No, es que voy a ir porque hay que darles testimonio a los que no son cristianos. Y realmente lo que quiere es ir a la fiesta. Entonces, tenemos que ver, ¿para qué viajamos? Esa pregunta es muy importante. Si viajas, ¿para qué viajas? ¿Para qué? Esa pregunta. Y luego vamos a tocar el tema de Hechos 16, del 1 al 3, vamos a ver, formar discípulos. Después vamos a ver de Hechos 16, del 4 del 4 al 5, vamos a ver lo que es la entrega de las ordenanzas. La entrega de las ordenanzas. Y es que es bien importante, si nosotros estamos formando discípulos, que vean que lo que enseñamos es la palabra de Dios, es lo que Dios ordenó. ¿Sí? Y número 3, la guianza del Espíritu Santo. Sí, va. Porque ahora no sé si es. La guianza del Espíritu Santo. Vamos a ver esos 3 puntos en este tema. Creo que es sumamente importante que usted vaya entendiendo. El segundo punto solamente son los versículos 4 y 5. El tercer punto es el versículo 6 hasta el versículo 10. En este viaje vamos a hablar del segundo viaje misionero. Pablo fue si se podría decir, el más grande misionero que levantó iglesias. Un misionero es aquel que va a un lugar para levantar iglesias para el reino de Dios. Por eso la pregunta, ¿para qué? Si viajas, ¿para qué vas? Del caso de Pablo, su primer viaje fue para levantar iglesias y en el segundo viaje
parábola de Mateo, capítulo 28. Mateo 28, 19. ¿Quién se lo sabe de memoria? Arriba tiene un encabezado que se dice, le pusieron la gran comisión. ¿Sí, verdad? La gran comisión. Y la gran comisión se resume en dos cosas: ve y predica el evangelio para que se salven, pero haz discípulos. Marcos 16, 15 dice: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, y una vez que se convierten hay que hacerlos discípulos. Por eso Mateo 28, 19 dice: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio y hagan, a ver, subraya la palabra hagan discípulos. Si usted en ese título que tiene le quita una C, donde dice comisión, la gran comisión, y si le quita una C, ¿cómo diría? ¿La gran qué? Pero eso nosotros no lo hacemos, ¿o sí? ¿Qué es omisión? No hacer lo que tenemos que hacer. O sea, escuchen bien, la iglesia muchas veces se llena de creyentes, pero no se llena de discípulos. Y Jesús no solamente dijo: ve y predica para que se conviertan los pecadores y crean en Jesús. No, ve, predica para que se salven, y una vez que se salven, hazlos discípulos. Esa es la comisión. Esa es la gran comisión. Si solamente voy y predico el evangelio para que la gente se salve, tenemos a veces un montón de orcas que hacen bastante ruido. No sé si han visto los documentales, aunque salen las orcas, hace un montón de bulla y dicen, dice todavía para acabar, dice el cristiano: estamos avivados porque se oye la bulla. No, se oye bulla, pero no es avivamiento, porque el mandato de Cristo es que nosotros hagamos discípulos. Mire, en Gálatas 4:19, Pablo, en este viaje, yo creo que en su corazón tenía eso de Gálatas 4:19, dice: hijitos, está hablando ya de aquellos que les predicó el evangelio. Recuerden, ya son hijos. Dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Eso es hacer discípulos. Eso es hacer discípulos. Formar a los hijos de Dios, hay que formarlos discípulos de Cristo. A ver, recuerde eso. A los hijos de Dios hay que formarlos para que sean discípulos de Cristo. Por eso es formar discípulos. ¿Para qué fue ese primer viaje? Pablo, vamos a ver Hechos 16 rápidamente. Vamos a ver Hechos 16:1, por favor. Dice así: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había ahí cierto que discípulo. En su primer viaje fue y predicó el evangelio, se convirtió, y ya la gente empezó a creer, y había un joven que empezó a hacerse discípulo, y él tenía que trabajar, Pablo tenía que trabajar en este joven que había disposición en él. Recuerden, todos somos llamados, pocos somos escogidos. A ver, dice la palabra: muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Por qué? Si Dios no es elitista, ¿por qué escogerá a algunos? Por la disposición. Por la disposición. El que está dispuesto, Dios lo escoge. El que no está dispuesto, aunque es hijo, Dios no lo va a forzar. Yo siempre les he dicho: a nadie vamos a obligar. Usted es hijo de Dios, usted es salvo, usted se va al cielo. Eso ya está, porque eso nos lo dio Cristo. Pero el discipulado, la formación, eso es quien esté
dispuesto. Quien esté dispuesto. De ahí en más yo no puedo aportar a nadie, no puedo forzar a nadie, por favor. Por eso Pablo dice aquí que cuando llegó ahí a Listra, a Derbe y a Listra, dice: he aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo. Y aclara, dice: hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y aunque había creído, había que formar muchas cosas en él. Luego el versículo 2 dice, vean lo que dice, que daban buen testimonio. Este joven era conocido en 2 ciudades, imagínense. Cuando menos que dice en 2 ciudades hablaban bien de él. Qué bueno sería que nosotros 2 personas hablen bien de nosotros. No, ya no 2 ciudades, 2 personas que hablen bien, porque dice, y daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Imagínense, este joven era tan apasionado por servir a Dios que en 2 ciudades era conocido. Y luego dice, quiso Pablo que fuese con él. O sea, Pablo, ese espíritu aventurero, salió de Antioquía, llegó a Listra, llegó a Derbe, y ve allí a Timoteo y dice: oye, quiero que te unas a mi equipo, vamos a viajar. Pero ahora usted piense por un momento, Timoteo, es joven. Las mamás, cuando tienen unos hijos jóvenes, lo que más les duele es desprenderse de su hijo. ¿Cierto o no? Siempre va a ser nuestros niños. Ay, mi bebé, mi niño, y siempre queremos que no crezca, que siga siendo joven siempre. Nos cuesta. Ahora, imagínense nada por un momento a Pablo, ese de un espíritu aventurero que le gusta viajar por pasión de Jesucristo, porque las almas se salven. Llega de pronto a un lugar donde el papá es griego, la mamá sí es judía y es creyente, pero llega y le dice: señores, ¿qué creen? Yo voy a seguir viajando, nada más vine aquí por un momento, me voy a ir a ¿cómo se llama esta ciudad? Al Listra, Derbe. A Iconio, vamos a decir, me voy a Iconio, pero me quiero llevar a su hijo. Yo creo que la mamá lo primero que iba a preguntar: ¿y en qué hotel se van a quedar? ¿Qué va a comer mi niño? Porque así son las mamás, ¿o no? ¿Dónde se van a quedar? ¿Cómo me voy a... En aquel entonces no había teléfono, pero ¿cómo me voy a comunicar con él? ¿Cómo voy a saber si llegó con bien? Nosotros sale nuestra hija de aquí para Veracruz, y de Veracruz vuela a Cancún, y estamos, y le ponemos todavía la ubicación en tiempo real. ¡Ay, ya va llegando a Veracruz! ¡Ay, ya botó el avión! Bueno, imagínese usted esa mamá, cómo sintió en su corazón que llega Pablo y le dice: te voy a llevar a tu hijo. ¿Saben por qué? Porque voy a formar un discípulo. Sí, ya era discípulo, pero lo voy a... Yo creo que ya ustedes ya son discípulos, pero tengo que formarlos. Y cuesta, porque de pronto dicen: sí, pero no, es que yo a la verdad no. Si yo sí creo en Dios, pero hasta ahí nada más, tranquilo. Y oro a Dios para que haya disposición en todos para formar a Cristo, porque el mandato de Jesús es ese. Por eso el corazón de Pablo, apasionado por la obra, ardía en su corazón de que dijera: ok, me abandonó, me dejó Bernabé, se fue con Juan Marcos, yo me traje a Silas ya está conmigo, pero quiero que se una más. Nunca habrá conformismo. Escuche bien esto. En el corazón de Pablo decía: ya llevo a Silas, y Silas era un hombre servicial. Recuerde que él fue enviado de Jerusalén a Antioquía, ¿verdad?
de Jerusalén a Antioquía fue enviado Silas para acompañar que se leyera la carta que los apóstoles habían enviado a la iglesia de Antioquía. Ahora, ya estando ahí en Antioquía se quedó, y cuando iba a salir Pablo en su segundo viaje, al ver que Bernabé se iba por otro lado, dijo: bueno, me llevo a Silas. Pero dijo, llegando en Derbe, en Iconio, todo eso, dijo: está Timoteo, que se una a nuestro. Y siempre les decía: a mí me gustaría, invito a más, quisiera que se hiciera un equipo, que llegara más personas, que cada día se añada discípulos, que lleguen del Señor y que diga: formé a unos discípulos. Que no diga: tenía un montón de creyentes, pero cada quien hacía lo que quería. Discípulos no había. No, tiene que haber, ¿qué cosa? Discípulo. Y el discípulo no nace, el discípulo se hace. Por eso digo Jesucristo: vayan y hagan. Ahora, no solamente yo, ustedes también tienen la encomienda de que vayan y hagan discípulos. No nada más prediquen el evangelio para rezar. Mucha gente dice: pues yo ya le prediqué, si ya se salvó, ahí está pastor, hágalo. No, vaya usted y haga discípulos. ¿Sabía usted, y eso se lo he repetido mucho, cuando lleguemos ante la presencia de Dios, no le van a preguntar: ¿cuántos domingos asististe a la iglesia allá con Pedro? No le van a preguntar eso. Jesús le va a preguntar, ¿sabe qué le va a preguntar? Tus discípulos, por eso no se pueden ni matar. A ver, preséntame a tus discípulos. Qué pena que digamos: discípulos, Señor, yo ni sé qué cosa es eso. ¿Se come o qué es? ¿Cuántos discípulos tenemos? ¿Cuántos años tenemos en Cristo? Hey. A ver, ¿es una orden mía o es una orden de Jesús? Es de Jesús. Entonces, nosotros decimos: Señor Jesús, manda que yo obedezco. Heme aquí, hasta cantamos. Heme aquí, yo iré, Señor. Ajá, heme aquí. Pero el heme aquí quiere decir que cuando Él da una orden, nosotros decimos: amén, Señor. Lo voy a hacer. Entonces Él nos mandó a hacer discípulos. Tenemos que hacer discípulos. Miren, Jesucristo nunca va a forzarnos, pero Él dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dijo? Porque yo sé que a lo que algunos de ustedes me están diciendo: sí quieren que hagamos discípulos, pero no entiende, mi trabajo no me da tiempo. Hermanos, los testigos todos los días salen y reportan horas de publicación. ¿Cuántas horas salieron a publicar? Y no es algo que, ay, es que porque trabajamos, pero no vamos. No, hermano. En esa organización los manipulan, les ordenan y les exigen que tienen que reportar horas de publicación de trabajo para el reino de Dios. Ahora, yo no le estoy pidiendo eso, pero lo que dice la palabra de Dios es que vayamos y hagamos discípulos. Y estos, si alguno quiere, mire, vaya rápidamente al libro de Mateo capítulo 4, versículo 19. A ver, escuchen bien. Vean lo que Jesucristo dijo. Ustedes se lo saben, ¿verdad? Le habla a un grupo de pescadores que estaban ahí a la orilla del mar. Dice que estaban remendando sus redes y les dijo Jesús: venid en pos de mí y yo, ¿qué cosa? Voy a trabajar con ustedes hasta hacerlos pescadores de hombres. Ese es el llamado de Jesús. Vengan, sí vengan, sálvense, crean en mí, en mi sacrificio, pero una vez que vengan, yo los voy a hacer. ¿Y a quién va a usar para hacer los pescadores de hombres? Pues en este caso aquí, pues su servidor. Yo les digo su servillete. Su servillete, si hay uno, bueno. Dios me va a usar para hacerlos
precisamente pescadores de hombres, para que ustedes hagan discípulos. Miren, vamos rápidamente en Mateo 9:9. Había un hombre que estaba ocupado que se llamaba Leví. Leví era un cobrador de impuestos. De pronto llega Jesús, pasa por la puerta y él está ahí con su mesa cobrando impuestos y pasa y no le da un gran sermón para que crea y decir, no, ¿sabe qué cosa le dice? Sí. Sígueme. Y vean la disposición de este hombre. Este es Mateo. Ese es Mateo, o sea, Leví, si usted lo ha estudiado en la Biblia, dice que es Mateo. Y nada, le dice, sígueme. Y se va, ¿sí? ¿Se acuerdan usted de Eliseo y Elías? Elías ya lo va a levantar el Señor, va por el campo y ve a Eliseo, dice, ese es el próximo profeta. Y tira su capa. Y Eliseo entiende, corre y levanta la capa y le dice, Señor, permíteme nada más, me voy a despedir de mis padres y ahorita nos vamos. Y Elías le dice, ¿y yo qué? ¿Y yo qué? No, pues sí, nada más le tiró la capa de que entendió Eliseo que tenía que seguirle. Bueno, Leví igual, estaba en la mesa cobrando impuestos. Y de pronto pasa Jesús y le dice, sigue, dice que al instante, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. Al instante, vámonos, órale. ¿Qué sería de nosotros? Imagínense. Ahora, la recompensa, Mateo o Leví es el que escribe el Evangelio de Mateo. Hoy se hace mención de él, sí, pero hermano, fue una disposición rápida. Hermano, a veces nos preguntan, sí, pero el Señor, yo tengo mi trabajo. ¿Leví tenía trabajo? Vamos a decir que, ¿saben dónde trabajaba? Si hoy estuviera trabajando en Hacienda. En Hacienda o en la tesorería del municipio. Ahí estaría trabajando Leví. Y el pretexto de Leví, ¿cómo voy a dejar todo, Señor? ¿Y quién va a seguir cobrando el impuesto? Y además mi salario, ¿cuándo me vas a pagar? Pero ¿sabe qué? Leví le siguió inmediato. Y no pongamos pretextos. A veces decimos, no tenemos estudios, no tengo economía. Miren lo que dice en el libro de 2 Corintios 4:7, por favor. Escuche esta frase, no es bíblica, pero es algo que encierra algo de la Biblia. Que según yo entiendo, Jesús, Dios no busca hombres preparados, no busca hombres preparados que le sigan, sino quiere que le sigan hombres para que los prepare Él. A ver, recuerde esta frase. Dios no busca hombres preparados que le sigan. Dios quiere que le sigan hombres para que los prepare. Si usted dice, no tengo estudios, y siempre voy a sacar el ejemplo, de verdad, no por menospreciar a nadie, sino simplemente por testimonio de lo que Dios puede hacer. Pero quiero decirles, saqué esto porque saben que el hermano Dios lo sabe, y les saco el testimonio de esto. Hay un hombre en su pueblo de verdad que es doctor. Yo no sabía eso, pero es doctor en teología. Doctor en teología, tiene un taller en su coche, lo lleva esta persona y le empieza a hablar del Evangelio. Y dice, ese señor dice, y yo lo dejé que empezara a hablar de la palabra porque me gustó. Veo su ímpetu del joven y me gustó, entonces yo lo dejé que me empezara a hablar. Pero de pronto le hago una pregunta y veo que no conoce el chavo, dice. Pero Dios lo respalda, ¿sabe qué? Que me hace una pregunta y me dice, usted ya después de los años de estudio que usted tiene, ¿cuántos discípulos tiene? Y dice, no, pues yo no tengo discípulos, ni mis discípulos me creen. Entonces dice,
yo apenas llevo 14 y voy por otros 2. Y dice, y que me calla la boca, le dije, no. Dios usa vasos de barro. La gloria es de Él. No esperes tener la capacidad intelectual. Si tú te rindes al Señor, si tú sigues a Cristo, Él te capacita y Él te usará poderosamente. Porque dice la palabra, mire, 2 de Corintios 4:7 dice, ¿ya lo tenemos? Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios, la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. No es por tu estudio, no es por tu presentación, no es porque vienes de la familia de abuelo, no. Es porque tú decides seguir. Mateo le dijo, sígueme. Y Mateo decidió seguir. Y Dios lo capacitó, porque Dios no busca gente capacitada. Dios busca gente que le siga para capacitar. A ver si lo entendió. Dios no quiere gente capacitada. Es más, la capacitación que tenemos del mundo a veces es un estorbo para seguir a Jesús. Pero cuando tú renuncias a eso y sigues a Jesús, Él te capacita, Él te prepara para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hermanos, yo no me puedo jactar, y de verdad, yo les digo, mi único título es de la UB. Yo soy graduado de la UB. Ese es mi título, la Universidad de la Vida, pero no de la Universidad de la Cruzada. ¿Sí? Ese es mi título. Me dice, yo era muy bueno para la escuela, a mí me gustaba ciencias exactas, química, física, matemáticas, me encantaba álgebra, trigonometría. Hay una maestra acá, ¿ves? Bueno, me fascinaba lo que es las ciencias exactas, me fascinaba. Porque digo, no se dificulta, se aprende uno las fórmulas, uno a desarrollarlo, es tan fácil. Entonces, en la escuela donde yo iba, había una escuela que se llamaba Artículo Tercero aquí en Córdoba. Toda la escuela que yo iba, me decía, ¿cómo le haces, pero por qué se te facilita? Es tan fácil, que aprendes la fórmula y desarrollas todo. Así, para mí así era. Pero todos me admiraban porque me gustaba matemáticas, álgebra, trigonometría, todo eso de las ciencias exactas, me gustaba. Un día pasó el tiempo, pasaron años. Un día andaba yo por el palacio, me había casado, habíamos tenido mi niña, la fui a registrar en el registro civil y fui a recoger su acta. Cuando llego ahí, de pronto encuentro al más burro de la escuela, de mi salón, cuando menos. Lo ponía el maestro y decía 3 más 2, 3 más 2, 4, ¿no? Espérate, es que 3 más 2, a ver, usa la mano, 3 más. Por eso 4. Ah, no, 6. ¿Por qué no le pega al 5? ¿Por qué no le pega al 6? Pero ¿cómo es posible que.? Me lo encuentro ahí del palacio y me dice, hola Chino, ¿qué pasó? Perdón, ya me descubrí cómo me apodaba, ¿no? Me decían el Chino, entonces me dice, hola Chino, ¿qué pasó? ¿Qué tal? ¿De qué te graduaste? Y le digo, de papá. Vine a registrar a mi niña y vengo a recoger su acta. Dice, yo soy abogado. Y me dio pena. Me dio pena porque el más burro del salón tenía un título. El más excelente en el salón no tenía nada. Pero ¿sabe qué? Yo le doy gracias a Dios por eso. Porque si no me jactaría y diría yo, ¿cómo no Dios me va a usar si tengo tal título? Hoy, ¿sabe qué? Yo le doy la gloria a Dios. Puedo estar delante de usted y hablar con seguridad la palabra de Dios, porque sé que no es algo mío. Sé que es el Espíritu de Dios. Es Dios quien es glorificado. No es mi capacidad intelectual, es Dios quien me ha capacitado. ¿Por qué? Porque decidí seguirle.
¿Sabe qué? Cuando Él me llamó, no teníamos economía, yo sabía que no estaba preparado intelectualmente, no teníamos economía, pero yo dije, yo sigo a Cristo. Y cuando tú sigues a Cristo, Él te capacita. Por eso te digo, Dios no llama a gente capacitada, Dios llama a gente que le siga para capacitarla. Amén. Porque los discípulos se forman. No nacen, se hacen. Los discípulos se hacen. Amén. Ok, entonces, si no tienes estudios, si no tienes dinero, no te preocupes. Tú sigue a Jesús, que Él te va a abrir puertas. Amén. Amén. Ni siquiera si tú dices, es que no tengo los contactos. ¿Sabes qué? Yo no sabía dónde prepararme. Yo empecé a comprar libros, empecé a leer, empecé a buscar personas que me ayudaran. Empecé a orar. ¿Saben? Cuando a mí mi pastor me dijo, vas a predicar, ese día yo me pasaba de rodillas y le decía, Señor, yo no puedo. Y el consejo de mi pastor me dijo, la primera vez que prediqué, me dijo, así como subiste, no confiando en tu capacidad, que así sea siempre en mi vida. Que no confíes en lo que tú eres, sino lo que Dios puede hacer a través de ti. Formar discípulos es eso, hermano. Formar discípulos es no confiar en lo que uno ya tiene, sino en lo que Dios puede hacer. Mateo 16:24 lo dijo Jesucristo, y eso lo saben ustedes. Dijo Jesucristo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dijo? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. No sabe cuántas, hasta el día de hoy estoy aprendiendo a morir. De pronto mi carne resalta. Nos sorprendió, fuimos a Chocamán, le voy a platicar algo que me sorprendió, porque fuimos a Chocamán. Resulta que casi estoy estrenando teléfono, porque fuimos a limpiar allá y pongo mi teléfono en la sombra y le digo a unos niños que estaban ahí apoyándonos para limpiar el terreno, le digo, ponte las piedritas y échalos ahí. Y resulta que echa la piedra y cae justamente mi teléfono. ¡Pum! Se echó a perder el teléfono. Entonces ayer fuimos por él, pero viniendo en el camino, surge una diferencia con mi esposa. Y empezamos ya saben que cuando surgen las diferencias hablamos suavecitos, ¿verdad? Con amor, con ternura, ¿sí o no? No, ¿qué va a hacer? Cállate, no me digas, no me hagas notar aquello que me equivoco, ¿no? Empezamos. Bueno, eso pasa entre mi esposa y yo porque somos bien carnales. Ustedes me imagino que no. Pero bueno, así pasó. Iba mi angelito. Iba atrás, sentada atrás, se paró, se puso en medio de lo que después de yo íbamos adelante. Abuelita, no le hables así a mi papá, como le dice papá. No le hables así a mi papá. Está mal que le hables así a tu papi. Porque es tu papi también. Dice, porque es tu papi también. Está mal que le hables así a tu papi. Y se voltea con él, papi. No le grites a mi abuelita. ¿Saben qué? Los dejó sin guardia totalmente expuestos. ¿Saben qué? Hay que aprender a morir cada día. Tu carne todos los días quiere resaltar. Todos los días. Y todos los días. Por eso dice ahí que, a ver qué dice. Cada día. Hasta el día que mueras que te vayas de este mundo, vas a tener que aprender a morir a tu carne. Yo les digo tan solamente cuando llegó Pablo a la casa de ¿cómo se llamaba su mamá de Mateo? ¿No dijo? Eunice y Loida. Eunice la mamá y Loida la abuela. Eunice está en Timoteo. Pero bueno, Eunice, imagínense que llega y le dice, ¿sabes qué? Me voy a llevar a tu hijo. Hijo, mi hijo, no te lo llevas. Que hay que aprender a morir al alma.
Para formar discípulos se necesita morir al alma y a la... Hay que morir a eso. Si no, Cristo no se puede formar. Imagínense, yo hubiese ganado a mi angelito y hubiera ganado. ¿Me callas? Sienta usted. Cállese. O ignorarlo. No, yo sentí que el Señor lo estaba usando y que nos quedamos los dos, como dicen, pico, se ven más bonitos. ¿Sí o no? Y bueno, esa nos ha dado también alguna lección. No, el pastor, ¿verdad? Y nos da las lecciones, los chiquillos, por eso me gusta que los bebés vengan. Porque aprenden la palabra y ¿saben qué? Cuando Dios los va a usar, ¡pum!, le dicen lo que tienes que oír. Así que, hermanos, atendamos porque tenemos que aprender a morir ¿cómo dice? Cada día. Quiero que vaya Lucas 9:59, por favor. Mira, no hay ningún pretexto para Jesús, no hay ningún pretexto si decidimos seguir a Jesús. Miren lo que dice. Le dijo Jesús, después del verso 59 dice, y dijo a otro, sígueme. Esa es la invitación de Jesús. Sígueme. Porque para formar un discípulo, ¿qué hay que hacer? Seguir a Jesús. Ahora escuche bien. Le dijo, sígueme. Y le dijo, Señor. Aquí es donde nos parecemos a Él, porque dice, deja primero que vaya y entierre a mí. Si allá que me libre de todos esos problemas, entonces te voy a seguir. No hizo lo de Leví. Aquí se parece mucho. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Tú vas un discípulo que empiece a anunciar el reino de Dios. Hermano, los discípulos se forman. Necesitamos trabajar en esa área, hermanos. Timoteo fue formado por su mamá, por su abuela Loida. Sin embargo, en este viaje misionero, Pablo se iba a encargar de formarlo de tal manera que amara a Jesús, que cuando él tenía que partir, Timoteo se quedaba en su lugar. ¿Qué capacidad tuvo Pablo para formar? De tal manera que él se va a decirle, mi verdadero hijo en la fe. Tenía la naturaleza de Pablo, Timoteo. Lo formó, hermano. Por eso se lo tuvo que sacar de ahí de su mamá y llevárselo. Ahora, escuche bien esto. No era fácil, porque él era, dicen por ahí, un híbrido. Era de mamá judía y de papá griego. Ahora, las luchas que se forman cuando es así, ¿cierto o no? Aquellos que se han casado con una persona inconversa, no, hombre, después llegan, nacen los niños, crecen y se va a bautizar. ¿Cómo que se va a bautizar? No, se va a bautizar. Empieza a ver luchas, contiendas. Bueno, imagínense un griego y una judía. Vamos a ir a oír de la palabra en el, ¿cómo se llamaba la sinagoga? Vamos a ir a la sinagoga a oír la palabra. ¿Qué a la sinagoga? Voy a ir a ver con mi Dios, Moloch. Las broncas que se... Sin embargo, yo quiero decirles que esta mujer daba testimonio. ¿Se acuerdan ustedes de 1 de Pedro 3 que dice que las mujeres con su conducta ganan a sus esposos inconversos? ¿Sí lo han visto o no? 1 de Pedro 3, 1 y 2, a ver, aparece 2 veces esa palabra conducta. Quiero que lo vean. 1 de Pedro 3, 1 y 2. A ver quién lo lee rápidamente. ¿Cómo dice? Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos
que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Por cuál? ¿Por qué se van a ganar? Por la conducta. Versículo 2. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Hey. Cuando una mujer ama a Dios, se gana a su esposo. ¿Sabe qué? Esta Eunice se ganó a su esposo, que era griego. Era griego, pero se lo ganó. Tan es así que el papá ni protestó, agarró y, se va a llevar Pablo a Timoteo. Dijo, que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Y se fue con Pablo. Timoteo se fue con Pablo. Fue con Pablo y ya era un equipo de 3. ¿Cuántos eran? 3. Ya era Pablo, Silas y Timoteo. Ahora, escuchen bien, versículo 4, regresamos a Hechos 16, 4, por favor. Vamos a ver cómo empezó a formar Pablo a Timoteo. Silas no, porque Silas ya tenía el conocimiento, pero miren lo que dice el versículo 4, escuchen bien. Hechos 16, 4. ¿Ya estamos ahí? Dice, y al pasar por las ciudades, aquí ya llevan a Timoteo, dice, y al pasar por las ciudades, les entregaban ¿qué cosa? Recuerden que está formando Pablo a Timoteo. ¿Qué le está enseñando? Aquello que Silas ya sabía, porque había venido a Jerusalén, había tenido las ordenanzas y las leían en la congregación. Entonces dice, la palabra dice, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardaran. ¿Quién se acuerda de las ordenanzas rápidamente? Número 1, no comerán los sacrificados a los ídolos. Número 2, no comerán sangre. Número 3, no ahogado. Número 4, no la fornicación. Esas son las ordenanzas. Eso es lo que decía la carta. Iban por las iglesias y lo leen para que Timoteo viera lo que Pablo enseñaba, tenía que acompañarlo. Esa es la mejor manera de hacer discípulo. Yo quiero un día, por ejemplo, empezar a invitar a estos chicos a Chocamán, a que compartan, a que ministren de la palabra. Ustedes dirán, ¿por qué echarles la carga? Bueno, si quieren, porque de eso no es a la fuerza. Digo Jesucristo, síganme, y el que quiere seguirlo, toma su cruz y se niega a sí mismo. ¿Va? Entonces, aprendamos eso. Dice ahí, que el versículo 5 dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y se aumentaba en el número cada día. Ahí estaba el discipulado que estaba haciendo. Por eso el segundo punto es entrega de ordenanzas. Cuando se entrega la palabra, los discípulos están viendo. Silas y Timoteo veían como Pablo entregaba esas ordenanzas a la iglesia. ¿Qué estaba haciendo ahí? Confirmando el discipulado que estaba haciendo con Silas y con Timoteo. Ahora bien, este punto nos quedamos ahí cortos en el libro de, busque Hechos 15, 21, Santiago 1, 25. Ese texto se lo saben, los he repetido, lo repetí ayer, los que fueron a la de matrimonio. Santiago 1, 25, escuchen bien lo que dice. Las ordenanzas de Dios, o la ley de Dios, ¿cómo es? Perfecta. ¿Sí estamos ahí? Las ordenanzas, la ley de Dios es perfecta. ¿Cómo tenemos que hacer con la ley de Dios? Estar atentos. ¿Sí dice ahí? Estar atentamente la ley de Jehová, la ley de Dios, la de la. Y quiero que vean, ahí está la coma, dice la de la libertad. Escuchen bien. Y cuando llegaban a las iglesias que enseñaban eso, ¿qué enseñaban? No comer a los ídolos, no comer sangre, no comer ahogado, no la fornicación. Esa era la ordenanza que se le daba a la iglesia gentil que había creído en Cristo. Ahora, pero esa ordenanza, esa ley es la de la libertad.
Ayer me decía una persona, decía, ¿qué cree? El matrimonio fulano está destruido. Y asistió con ustedes. Dice, ¿por qué no los transformamos? ¿Por qué no los transformamos? Le dijo, no, nosotros no los transformamos. Nosotros los transformamos. Nosotros enseñamos. El que transforma se llama Espíritu Santo. ¿Sí? Nosotros no transformamos. Somos instrumentos de la mano de Dios para enseñar, para que la palabra... Pero esa palabra, esos mandamientos de Dios, esas ordenanzas de Dios, son de la libertad. Porque cuando estamos en Cristo somos libres. ¿Cómo somos? Libres. ¿Por qué somos libres? Si usted oye algo, lo entiende y lo pone por obra, va a ser bendecido usted. Si usted oye algo, lo aprende y no lo pone por obra, ¿sabe qué? No hay ningún problema, pero usted no va a ser beneficiado. Usted muchas veces va a aparecer con esa gente religiosa que va a las iglesias y están con una cara de chupa limón. No, aquí no hay eso, ¿eh? Ya les digo, esa anécdota me he sacado siempre un día cuando mi hija Cecia nació. Cuando mi hija Cecia nació, nos atendió una doctora que se llamaba Marcelina, ya murió. La doctora Marcelina vivía por la Alameda, entonces allí estábamos. De pronto llega su hijo, también era médico. Llega y le dice, Pedrito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Me da gusto verte. Oye, hacía yo en el ESMAO, ahí en el auditorio, ¿cómo se llama? Manuel Suárez. El auditorio Manuel Suárez, ahí estabas. Yo pensé que ahí estabas. No, ¿por qué? Dice, es que hay un evento cristiano allá. Le digo, no creo, yo no sé nada de un evento cristiano. Y van a ser los testigos de Jehová porque ellos hacían su evento ahí. Y dicen, no, si son cristianos, son de vestido largo, cabello largo y cara triste. Cuando me dijo eso, me dio de cachetadas. Porque es triste, pero es una realidad. Usted va a las iglesias cristianas, no acá, gracias a Dios. Qué hermoso que se vean ustedes, de verdad. Pero hay congregados de la carita y hasta la ponen así. Cabello largo, vestido largo, todo largo. Todo largo. Pero una carita de amargura, de chupalimón, yo les digo. ¿Y saben por qué? Porque nunca practican la palabra. Si siguen leyendo, ¿están leyendo Santiago 1.25? ¿Sí? Si siguen leyendo Santiago 1.25, miren lo que dice. El que practica, solamente el que practica la palabra, ese es bien aventurado. A ver, no el que conoce, escúchame por favor, no el que conoce la palabra, porque hay muchos que conocen la palabra, no lo practican, se decepcionan. A mí Dios no me responde. Yo no sé si Dios escucha la oración, porque no practica. Dios no está comprometido con nadie que no practique la palabra. Escuche bien esto. Dios no está comprometido con nadie que no practique la palabra. Él se va a glorificar a donde hay alguien que vive la palabra, que la practica. Ahí se va a glorificar. ¿Y sabes qué produce cuando practican la palabra? ¿Sabes qué produce en ti? Felicidad, alegría, dicha, gozo, paz. Yo he visto resucitar a muertos, y cuando tú ves resucitar a muertos, les decía yo el día jueves, el primer muerto que resucitó, cuando orábamos, teníamos 3 meses de cristianos, mi esposa y yo. 3 meses de cristianos. Oramos por ellos allá por el crucero nacional, se llama donde, crucero nacional, no, crucero aquí por donde estaba la copa, de Valle, porque moramos. Vive, para que no vayan a pensar que le estoy mintiendo. De allí terminamos de orar a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana. Teníamos 2 hijos. Teníamos a Yasmín y a Juanito. Juanito era mi segundo hijo. Era gordito de bebé y se dormía siempre en posición de fe. Traerlo durmiendo
Veníamos 2 de la mañana, 2 de la mañana caminando del crucero a Tuxpan. Veníamos, aleluya, aleluya, aleluya. Y ahí veníamos cantando los dos. La gente puede ser que nos oía o no nos oía, era 2 de la mañana. Pero nos veníamos felices con mis hijos, cargándolos, adorando al Señor, porque ese canto lo entonó la hermana cuando estuvo en el cielo. Dice que decía, Señor, ¿quieres que te adoremos como lo hacemos allí en la tierra? Y ella nos decía, un coro de ángeles con trompetas, todos a una sola voz empezaron a cantar, aleluya. Lo cantaba con una voz tan alta y se me metió ese canto en el corazón. Por eso venía yo cargando mi gordito, caminando 2 de la mañana desde allá hasta Tuxpan. Pero ¿saben qué venía yo? ¿Saben cómo venía yo? Con cara de chupalón. No, venía yo gozoso, no sentía el caminar, no sentía el peso de mi hijo. Venía yo adorando al Señor, porque siempre que tú practicas la palabra y ves el respaldo de Dios, hay dicha, hay gozo, hay felicidad, no hay cara de limón, hay caras felices. Qué bienaventurados son los que practican la, ¿o no? Bienaventurados los que practican la palabra. Ahora, libro de 1 de Corintios capítulo 9, versículo 19. Me gusta mucho ese texto, porque con tal de que la gente se salve, dice así la palabra, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar mayor número. Me he hecho a los judíos como judío y a los griegos, para ganar a los judíos y a los que están sujetos a la ley, aunque no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que no están sujetos a la ley, a los griegos como griegos. Dice en la nueva versión internacional. Hay que hacerlos con tal de ganar a la gente, hermano. Vamos a dar la palabra, vamos a entregar la palabra. Hermanos, Jesús nos enseña que Él amó a todos. Vamos a que nuestros discípulos aprendan a dar la palabra a toda la gente. Miren, número 3, rápidamente nos vamos al punto número 3. Guianza del Espíritu Santo. Hechos 16, del 6 al 10. Qué importancia enseñarle a los discípulos que aprendan esto, hermano, a ser guiados por el Espíritu Santo. Yo les he dicho, no esperen ser graduados de una universidad. Busquen al Espíritu Santo, dependan del Espíritu Santo. Le encargo a fe. Si vas a poner cantos, por favor, no son porque te gustan. Métete en oración, pídele a Dios, pídele dirección a Dios. Igual a Dani, los jueves lo está dirigiendo en la alabanza a Él. Y lo mismo le digo, no es porque nos gusten, busca cantos que nos lleven a rendirnos al Señor en adoración a Él. Y sabe una cosa, he visto cómo en pequeñas cosas han ido creciendo a pasos agigantados, porque lo único que nos va a capacitar se llama Espíritu Santo. Yo creo que Él es mi maestro. Si hay algo que pueda darles, es por la gracia del Espíritu Santo. Yo la verdad no soy capaz, pero aquí miren lo que hace Pablo. Dice: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Ahora, cuando el Espíritu Santo te dice no, aunque sea algo bueno, es no. No iba a hacer nada malo, Pablo. No le dijo, cuidado, no vayas a hacer eso, es incorrecto. No, iba a ir a predicar. Pero el Espíritu Santo le dijo no. Pero hermanos, Dios es bueno.
Y ahorita vamos a ver la importancia de obedecer al Espíritu Santo, porque mire, dice, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió otra vez. ¿Quién no lo permitió? El Espíritu Santo. Tan importante. No dijo Jesucristo, yo me voy, no nos voy a dejar huérfanos. Yo me voy a rogar al Padre para que envíe el Consolador, el Espíritu de verdad. Él estará con nosotros. Él les hablará. Él tomará de lo mío y se los dará a conocer. Él los va a guiar. ¿Le consultamos al Espíritu Santo? Todos los días. Señor, voy a salir, voy a ir a mi trabajo, guárdame, guíame. ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿A dónde tengo que ir? ¿Con quién tengo que hablar? El Espíritu Santo está para eso. Ay, Dios está en el cielo. No, Él vive en nosotros. Su Espíritu nos lo dio, está en nosotros. ¿Para qué? Para que nos guíe, para que nos... Si vas a leer la Biblia, dile, Maestro, Espíritu Santo, enséñame, háblame, revélame, úngeme, lléname. Él está con nosotros. Miren, el Espíritu Santo le dijo no, versículo 8 dice, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Ahora, ahí se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, mire, enseguida, wow, yo si algo he retardado la obra de Dios en mi vida, es porque cuando Dios me habla, le digo, Señor, ¿será que sí es así? ¿Será que tú me estás hablando? Y si no es tu espíritu, Señor, no, ¿quién nos va a estar hablando? Dice que enseguida procuramos, y subrayo, esa es nuestra responsabilidad. Si Dios te muestra, pero no te impone, me impacta porque dice enseguida, y aquí se añade otra persona. Si usted pone cuidado de todo lo que veníamos leyendo, todo está en tercera persona. Procuraron, fueron, pasaron, pero aquí se incluye el escritor, porque dice, procuramos. ¿Alguien sabe quién es el escritor? Rápidamente. No. ¿Quién escribió el libro de Hechos? Es un doctor. Lucas. El doctor Lucas. Antes de que se hicieran capítulos y todo eso, el escrito del Evangelio de Lucas y el libro de Hechos era un solo escrito. Ya cuando se dividieron en capítulos y todo eso, fue que separaron el libro del Evangelio de Lucas y el libro de Hechos. De hecho, que diferentes títulos le ponían el libro del Espíritu Santo, el libro de la iglesia cristiana, y a su fin se quedó el libro de Hechos, porque son hechos de los apóstoles. Bueno, pues resulta que Lucas es el que escribe todo esto y va relatando. Pablo fue, todo era en tercera persona, pero aquí ya entra en primera. Dice, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciemos. O sea, la guianza del Espíritu Santo, si tú obedeces, se te añaden discípulos. Ahora ya el equipo de discípulos, ¿cuántos eran? Ya eran de 4. Ya estaba Pablo, estaba Silas, estaba Timoteo y ahora estaba Lucas el doctor. 4 discípulos, porque el viaje no fue para distraerse, no fue para la foto, no fue para pasarla bien. El viaje era para formar discípulos. Se llevó a uno, se llevó a Silas, alcanzó a Timoteo, de Timoteo alcanzó a Lucas. 4 discípulos del Señor. Para eso fue el viaje. No fue para pasarla bien. Hay muchos que dicen, yo sí quiero ser misionero, yo quiero ir al África para ir a tomarme la foto y que ando por allá por Guinea, Nueva Guinea. No. Nos tiene que
apasionar las almas, hacer discípulos. Para eso sí, tenemos que viajar. Puedes ir si quieres ir a África, ve por acá por Sobolita. Ve por acá por Temascal y venir a su viaje. Eso sí era pasión por las almas. No que voy a ir a predicar de la palabra. ¿En qué hotel me voy a quedar? ¿Qué auto me va a recoger? Porque no quiero que me vayan a recoger en un Corsa. No, hombre. Entonces, hermanos, necesitamos nosotros aprender. Esto es ser misionero. Primero, pedirle a la gente que siga. Segundo, dar las ordenanzas. Y tercero, dejarnos guiarnos por el Espíritu. Para eso sí, podemos viajar, hermanos. Pídame, dice, no dice el Salmo 2, pídeme por herencia a las naciones. ¿Quieres viajar a Europa, a Australia, a Sudamérica? ¿Pero para qué quieres viajar? Se puede viajar. Hay uno de mis maestros, se llama Juan Magistrero. Él fue mi maestro. Dice que un día en un culto, el Espíritu Santo usa un hombre y dice que le dijo: hey, aquí el Señor te está enviando a las naciones. Dios tiene un propósito de que tu vida va a bendecir a las naciones. Dice, me pegó tan fuerte esa palabra. Yo llegué a mi casa y compré un maletín y empecé a empacar mi ropa. Dice, todavía no sabía yo ni a dónde ni quién me iba a invitar. Cuando de pronto un día, dice, mi pastor me dijo: oye, Juan, que te están llamando de Venezuela, que te vas a ir a predicar a Venezuela. ¿Quién? Y por eso tiene mucho compañerismo con él. ¿Cómo se llama Ay, se me va su nombre, un pastor gordito, se me va su nombre, pero hermanos, él le creyó a Dios, empezó a preparar su viaje y se fue. Y hoy ha viajado, dice que contadas son las naciones donde no ha predicado, pero ha viajado por todo el mundo. ¿Qué es lo que les salta eso? La obediencia. Así que yo les invito, tengan eso en su corazón. Si usted dice, yo le creo, voy a viajar, voy a ir, está bien, empiece con su. Dice que empezaba por Jerusalén, por Judea, por Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Amén? Ok, pues le pido y oramos a Dios. Señor, te agradecemos por tu gran amor, por tu fidelidad. Gracias por tu palabra. Te doy la gloria a ti, Espíritu Santo. Te doy la gloria a ti, Espíritu Santo. Sin ti no fuera posible. Pero yo creo, Señor, que en el corazón de mis hermanos esta semilla quedará, y cuando ellos quieran viajar, sabrán que cada viaje que ellos hagan lo harán con propósito. Buscarán agradarte, Señor, para llevar tu palabra y formar discípulos, entregar los mandamientos, dejándose guiar por tu Espíritu Santo. Padre, yo en el nombre de Jesús creo que tu iglesia es sensible a la voz de tu Espíritu, que no se resistirán, sino que harán lo que tú les hagas. Así como Lucas dice, procuramos enseguida salir. Así también, Señor, cancelados y anulados, y que ellos estén prestos a obedecerte, a oír tu voz y a hacer tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido. Yo te doy gracias, sabiendo, Señor, que esa buena obra que tú estás haciendo en nuestras vidas está siendo perfeccionada. La gloria sea para ti, Señor. Amén. Amén.